Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Sean bienvenidos a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada Sistema Comando de Incidentes para Personal Lego. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto, el instructor Carlos Guataquirá. Él es instructor de brigadas de emergencia. Instructor Carlos, muy pero muy buenos días y bienvenido. Hombre, Wilmer, para todos, damas y caballeros, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este proceso formativo. Mucho gusto, Carlos Guataquirá, soy un instructor que los va a estar acompañando el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos a este proceso formativo de situaciones de emergencia que se nos pueden presentar. Entonces, pues, vamos a realizar unos análisis en el antes y en el después para verificar esa parte del conocimiento. Entonces, Wilmer, si quieres ayudarnos con el evaluémonos, por favor. Claro que sí, señor. Vamos entonces a realizar nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y al final de nuestra acción educativa. La idea del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a nuestro evento y el sondeo final saber con qué conocimientos se retiran de esta acción educativa. Vamos entonces con la primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿en qué se basa el sistema comando de incidentes? A, jerarquía militar. B, política de prevención de emergencias. C, administración de empresas eficiente y moderna. Vamos a darle 10 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A, jerarquía militar, un 5% de respuesta. B, política de prevención de emergencias, un 84% de respuesta. C, administración de empresas eficiente y moderna, un 11%. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿cuántas funciones es óptimo que tenga un líder? A, de 6 a 10, B, de 1 a 3, C, no más de 5. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, de 6 a 10, un 10% de respuesta. B, de 1 a 3, 33% de respuesta. C, no más de 5, 58% de respuesta. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo es funcional un sistema comando de incidentes? A, 12 horas. B, 3 días. C, indeterminado. Igualmente, 15 segundos para nuestra tercera pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados fueron A, 12 horas, un 10% de respuesta. B, 3 días, un 7%. C, indeterminado, un 83% de respuesta. Muchísimas gracias a todos por participar de nuestro sondeo inicial. Nos veremos en el evaluémonos final de esta acción educativa. Los dejamos con el instructor Carlos. Bien. Dentro de este proceso formativo, pues obviamente la idea es poder determinar en el antes y en el después la adquisición asertiva de este conocimiento, donde pues esperamos nosotros que logremos nosotros determinar esas acciones de mejora y poder
avanzar en estos procesos de afianzamiento de la información dentro de esos procesos de capacitación y entrenamiento. Para el día de hoy tenemos un tema que es bastante importante. Este tema nos hace referencia a un sistema de comando de incidentes para personal Lego. Vamos a tocar unos temas que van muy aterrizados al por qué tenemos nosotros o por qué debemos más bien conocer esta información. Nos vamos a trabajar en función de la historia del sistema de comando de incidentes. Vamos a mirar dónde se creó, por qué se creó. Vamos a trabajar en función de esa estructura general, cómo se organiza ese esquema de trabajo para la implementación de un sistema de comando, y vamos a hablar de unas funciones básicas dentro del proceso de la atención de las emergencias. ¿Listo? Perfecto. Dentro del objetivo general, es claro para nosotros tener en cuenta que ustedes podrán entender la capacidad y poder de explicar de forma básica cuál es la función de un sistema comando de incidentes, oído, en nuestra empresa y en la cotidianidad. Podemos hablar de nuestro diario vivir. ¿Por qué? Muchas veces nosotros pensamos que todos los temas de emergencia están enfocados solamente para los grupos de respuesta o para situaciones que se pueden presentar en la empresa, pero ya ahorita nos vamos a dar cuenta de que no es así. ¿Listo? Ahora, dentro del sistema de comando de incidentes, quiero que tengamos en cuenta que es un modelo de administración que se trabaja a nivel mundial a precisamente administración eficiente de recursos para la atención de una emergencia. Esto es el sistema de comando de incidentes y digamos que se maneja en función de una estructura organizacional. Esa estructura organizacional se encarga de reunir varios proyectos como lo son las instalaciones, el personal, los equipos, todo lo que viene enfocado para la atención de situaciones de emergencia, pero aquí es donde yo quiero que ustedes tengan en cuenta que este sistema de comando de incidentes no solamente va a ir enfocado a alguna situación de emergencia específica, esto lo podemos utilizar como sistema de comando de incidentes en la organización de una fiesta, un bautizo, una visita papal, podemos hablar de cualquier tipo de emergencia o situación que pueda devengar, ya sea en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo. Entonces van a haber varias situaciones las cuales nosotros vamos a aterrizar el día de hoy y saber cómo podemos nosotros implementar un sistema de comando de incidentes, como lo decía nuestra presentación, ya sea en actividades laborales o de nuestra cotidianidad. El sistema de comando de incidentes ya viene digamos como que desde los años 60, se creó en los años 60 en Estados Unidos, gracias a algunos administradores de la Universidad de Harvard, donde se reunieron con muchos organismos de emergencia, de atención de emergencias del estado de California. Eso fue en la década de los 70, donde se presentaban muchos incendios forestales, y estos incendios forestales no eran controlados de forma asertiva, de forma adecuada por parte del personal de atención de emergencia, sino que lo que se presentaban eran una serie de confrontaciones entre ellos mismos. Uno de estos hechos de atención en esos incendios generó la muerte de varios bomberos. Entonces ellos organizaron o tienen una organización que se conoce como la Fire Scope. La Fire Scope se sentaron con estas personas y armaron o generaron este sistema de comando de incidentes que va enfocado, muy importante, en unos aspectos que vamos a tener nosotros en cuenta en este momento. ¿Listo? Dentro de esto nosotros vamos a mirar acá con lo que ya tenemos en pantalla, que tenemos un plan de acción del incidente. Entonces ya sabemos que el sistema comando de incidentes hace referencia a esa dentro del ejercicio, lo que nos permite a nosotros es identificar que ya debe haber algo previo para que nosotros podamos actuar. Entonces, si nosotros miramos estos planes de acción del incidente, nos establecen objetivos, estrategias que necesitamos nosotros para atender esa situación, qué es una organización. Entonces, digamos que cuando ya nosotros hablamos de un incidente, el incidente, si nosotros nos vamos a la parte de seguridad y salud en el trabajo, es una condición que muchos conocemos como un casi accidente, algo que se presentó pero que no ocasionó alguna lesión o algo, se materializó de forma que pudiera afectar a la persona o a la estructura. Cuando ya nosotros dentro de esta parte del sistema de comando de incidentes, hablamos de incidentes, una situación que se presentó o que se puede presentar y que necesitamos estar preparados.
En nuestras empresas contamos con los planes de emergencia y dentro de los planes de emergencia hay unos procedimientos específicos que se conocen como los procedimientos operativos normalizados. Estos procedimientos operativos normalizados, que digamos que es como una responsabilidad de toda la compañía de conocerlos, son muy fáciles de identificar y de actuar porque ya nos establecen un paso a paso del cómo nosotros vamos a controlar la situación de la emergencia. Cuando nosotros, digamos, si nos vamos a un ejercicio muy puntual, tenemos un bautizo, tenemos una fiesta en nuestra casa. Nosotros también debemos planearla, tenemos que tener todo completamente preparado, desde quién organiza, quién coordina, quién se encarga de comprar, quién se encarga de hacer. Todo esto va con un solo fin, que es el fin del sistema comando de incidentes, es lo que nos lleva a nosotros a trabajar en función de decir o establecer una serie de responsabilidades para llegar a un fin, y es el de controlar adecuadamente una situación que se nos pueda presentar. ¿Listo? Entonces, para eso es importantísimo contar con lo que llamamos como el plan de acción del incidente, y es el paso a paso establecido a seguir para poder atender la situación de emergencia de manera eficiente. ¿Listo? Siguiente, gracias, muy amable. Dentro de estas funciones, dentro de las cuales nosotros estábamos hablando ahorita, dentro de esa estructura general, digamos como que deben haber unas responsabilidades específicas. ¿Listo? Cuando ya de pronto nosotros hablamos de este comando unificado, me hace referencia a que solamente una persona va a estar a cargo de toda la situación. Esta persona, que muchas veces en las fiestas son las personas cabezas de familia, ya sean la mamá, el papá, o lo hacen digamos como que de forma conjunta, estas personas son aquellas que se encargan de organizar la situación y de planificar en forma conjunta todas las actividades. Entonces de sentar y decirnos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces miremoslo desde los dos aspectos, una situación que podamos tener en la casa o de pronto algo que se nos pueda presentar en la empresa. Miremoslo también desde una forma específica que algo lo podemos manejar nosotros, y en las situaciones que se están presentando ahorita en este momento a nivel mundial, enfocado en algo que nos puede afectar a nosotros, y son las emergencias de origen natural que se están presentando. ¿Qué sucede con esto? No sé si ustedes de pronto escucharon, hace 2 días, si no estoy mal, se presentó un sismo de magnitud 5.7 con afectación en la ciudad de Pasto, donde inmediatamente los organismos de emergencia empezaron a desplegar un sistema de comando de incidentes para estar preparados y generar una adecuada atención en caso de que se presentara esa situación. Entonces aquí es donde nosotros decimos, bueno, si yo llevo esta parte dentro de mi cotidianidad, quiero que por favor se hagan ustedes un análisis muy profundo y digamos, ¿estamos preparados en este momento con mi familia, con mi casa, para atender una situación de emergencia? No. Bueno, entonces empecemos a implementar de pronto esta integración de un sistema de comando de incidentes en cómo yo puedo hacer o puedo utilizar esta información para poder proteger a mi familia. ¿Listo? Entonces, miren, tenemos una cotidianidad, una fiesta, una situación de emergencia que se nos puede presentar a nosotros, y es la afectación a mi núcleo familiar, y tenemos las situaciones que se presentan en nuestra empresa. Entonces, dentro de ese comando unificado necesitamos una sola persona. Esa una sola persona se encarga de planificar de forma conjunta, determinar los objetivos, qué es lo que nosotros queremos llegar. Entonces, en la fiesta, celebrarle los cumpleaños a Pepito. En nuestra familia, salvaguardar la vida de mi familia, y en la empresa, entonces salvaguardar la vida de los trabajadores, los bienes, los recursos que tenemos en nuestra empresa, ¿sí? Conducir las operaciones en forma integrada. Entonces ya cuando nosotros hablamos de la integralidad, perdón, nos hace referencia a poder administrar todos los recursos que tenemos para llegar correctamente hacia ese fin, ser íntegros en el manejo de las situaciones o condiciones que se nos puedan presentar. ¿Listo? Dentro del comando unificado es importante hacer alusión que pueden haber varias personas, ¿sí? Pueden haber varias personas trabajando en función de un solo incidente. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto, si nos vamos al ejemplo de nuestra empresa, siempre va a haber una persona que se encarga de atender las situaciones, que es lo que nosotros llamamos un comandante de incidente. Ese comandante de incidente va a estar disponible para los 3 ejemplos que nosotros estamos manejando en este momento. En la empresa, ¿quién es? Siempre se va a delegar esta responsabilidad en función y en cabeza del gerente, que es aquella persona que también debe recibir una capacitación, entrenamiento, y tiene, digamos, como que unas funciones específicas para poder administrar esa emergencia. Él puede dar
indicaciones que muchos no podríamos. Lo mismo que está pasando en nuestra casa. En nuestra casa tiene que haber un comandante de incidente. Generalmente, ¿quién es? El cabeza de familia. Todos hacemos caso a esa persona y en una fiesta, pues es al organizador, al que tiene el mandato para activar las situaciones de emergencia que se pronto puedan presentar o para desarrollar de pronto la situación de la emergencia. Cuando ya se habla de un comando unificado, quiere decir que de pronto esa situación de emergencia se nos llegó a salir a nosotros de control y necesitamos el apoyo de un grupo externo. Entonces ahí es cuando de pronto en una situación de emergencia en mi empresa, algo que de pronto sucedió ayer aquí en la ciudad de Bogotá, no sé si de pronto algunos escucharon una emergencia que se presentó en la localidad de Bosa con una inhalación de gas por varios estudiantes. Entonces, ¿qué pasó? Se cuenta con un organismo interno que son las brigadas de emergencia para poder atender la situación y se salió de control. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Activaron una cadena de llamadas para poder generar y buscar una ayuda mayor de grupos externos especializados en la atención de emergencias. Eso es lo que se hace en un comando unificado. Varias estructuras que van enfocadas a un mismo fin se organizan y trabajan en función de una sola orden. En nuestro lugar de residencia, con mi familia, cuando nosotros hablamos de esas situaciones de emergencia que se pueden llegar a presentar, de la situación de la materialización de una emergencia, ya sea por un sismo, por un incendio, y nosotros trabajamos de forma inicial y la situación se nos sale de control, pues necesitamos nosotros el apoyo de varios recursos dentro de la parte externa para poder controlar esa situación de emergencia. Y si nosotros nos vamos a ese ejercicio que estamos haciendo para poder hacerle la fiesta a esa persona, resulta y pasa que de un momento a otro nos llegó más gente. Entonces, ¿qué tenemos? Ya necesitamos no solamente la ayuda de una sola persona, sino de varias personas que me integren una sola unidad para poder darle solución y manejo. ¿Qué pasó? Nos llegaron 100 personas. No, ¿qué necesitamos? No, pues necesitamos más cosas. Bueno, entonces de aquí es donde, bueno, venga, ayúdenme, nos sentamos y organicemos qué es lo que vamos a hacer para poder trabajar en función de contener esa situación imprevista que teníamos nosotros, que nos toca literalmente, como decimos por ahí, echarle más agua a la olla, comprar de pronto más líquidos, comprar más gaseosa, todo ese tipo de cosas para poder trabajar en función del control de ese incidente. ¿Listo? Siguiente. Por favor. Dentro de esta unidad de mando, la unidad de mando hace referencia a que dentro de la organización solamente le hacemos caso o se le puede brindar digamos, la experiencia a una sola persona. Si yo delego ante una situación de emergencia dentro de esta unidad de mando, es importante tener en cuenta que yo no puedo ir a pasarle como trabajador la información directamente al gerente, sino que si yo soy trabajador y pertenezco a la brigada de emergencias, yo me debo ceñir a darle o entregarle la información ¿a quién? A la persona supervisora que está a cargo de mí para que él se la pueda pasar a nuestro gerente o al encargado del sistema comando de incidentes. Entonces aquí es donde nosotros entramos a mirar que esa unidad de mando me dice que cada persona dentro de la organización le responde e informa solamente a una persona designada. Si yo como núcleo familiar tengo, no sé, hablemos de 10 personas en mi núcleo familiar y en el momento en el que se estableció el plan de emergencias, yo entregué una responsabilidad específica y le digo a 3 de mis hijos, tú te encargas de sacar la maleta, a Juanito, a María le digo, tú te encargas de sacar a tu hermanita más pequeña, tiene 4 años, entonces tengo 4 hijos, y tú te encargas, le digo a Manuel, de sacar la maleta. ¿Qué pasa? Que en el caso de una emergencia, Manuel no le va a ir a decir a María alguna situación que se le presentó, ni Manuel le va a ir a decir a Santiago alguna situación que se le presentó. Él directamente entra a responderme a mí como comandante del incidente. Es lo mismo cuando nosotros tenemos esa fiesta. En esa fiesta entre esa unidad de mando, todos le vamos a hacer caso generalmente a las mamás, que son aquellas personas que son las que toman la vocería de decir, bueno, venga, nosotros organizamos. En muchos casos se mete el papá, pero pues es importante lograr identificar ese rol de quién se encarga dentro de la organización, de la estructura, de responder ante el evento que se está presentando. Solamente respondemos ante una sola persona. ¿Listo? Dentro de este mismo unidad de mando es importante tener en cuenta lo que yo les estaba explicando. Para lograr tener de forma eficiente un trabajo o una situación, yo no puedo delegar responsabilidades dentro de la explicación del sistema comando de incidentes a más de 7 personas. Yo puedo trabajar con un grupo mínimo de 3,
¿sí? Yo puedo trabajar con un grupo máximo de 7, pero óptimo dentro del alcance de control son 5 personas. Como líder yo puedo tener a cargo 5 personas para que el trabajo y la distribución de las tareas sea de forma eficiente. ¿Qué pasa si yo tengo un grupo de más personas? Pues entonces aquí es donde hago, es que a mis 5 yo les puedo suministrar dentro del proceso del apoyo 3 personas, 5 personas o 7 personas, de acuerdo a la situación. ¿Listo? Aquí es donde muchas veces dentro de estos alcances de control esa unidad de mando puede llegar a asumir una sola responsabilidad o puede asumir varias, que ya vamos a mirar en un ejemplo un poco más específico cómo trabajamos esa parte del alcance de control. Dentro de esta unidad de mando, como yo les decía, es importante tener en cuenta que como alcance de control, esas 5 personas deben responder a uno solo. ¿Listo? La comunicación tiene que... Entonces, si nosotros tenemos o contamos con una situación de emergencia, vayámonos en mi empresa resulta y pasa que nuestro esquema organizacional para la atención de emergencias se trabaja en función de el jefe de la brigada. El jefe de la brigada cuenta con un grupo específico que es la brigada de emergencias, que dentro de un alcance de control, como lo mirábamos ahorita, trabajan una unidad de mando y es que ellos le responden solamente a él. Entonces tengo la brigada de primeros auxilios, de contraincendios y de evacuación. ¿Listo? ¿Qué sucede con esta unidad de mando? Cada uno de ellos le reporta solamente al jefe. ¿Listo? Es una comunicación directa que se presenta ante la atención de ese incidente específico. Si yo cuento en mi casa, cuando de pronto nosotros delegamos la responsabilidad de decir quién se encarga de sacar los niños, las mascotas y la maleta, es una responsabilidad específica por la cual cada uno de nosotros va a responder ante ese comandante de incidente. Y en el caso de pronto de la fiesta, yo como cabeza, nuestra mamá como cabeza, nuestras matronas, nuestros patrones en casa, ellos lo que hacen es delegar y dice, bueno, Juanito, vas y compras las cervezas, te encargas de comprar las cervezas, te encargas de comprar todo lo que tiene que ver con la comida. María, te encargas de conseguir, por favor, los globos, todo lo que tiene que ver con la decoración de la casa. Y entonces, Juanito, tú te encargas de verificar que las personas que lleguen sí sean las personas que llegan, porque acuérdate que la fiesta va a ser en un, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, discúlpenme, en un centro de acción comunal, entonces nos vamos todos para allá, pero tú te encargas de... Entonces entregamos una serie de responsabilidades donde es importante entender que cada uno de ellos responden ante quien está coordinando el incidente. Ahora, dentro de ese ejercicio tenemos algo que se conoce como la organización modular. La organización modular en un incidente debe estar presente y presta ante qué. Las situaciones de emergencia o cualquier situación en evento magnitud puede ser cambiante y esta organización trabaja en función, digamos, como que de ese despliegue de la atención de la emergencia, de la situación o del incidente, trabaja en función precisamente de la situación. Vayámonos con un ejemplo. Si yo tengo en una empresa, y digamos, vayámonos ayer con el ejemplo del, del incidente que sucedió en el colegio en Bosa por la intoxicación exógena por sustancias químicas, estaban las personas, entonces empezaron, creo que fue por un tubo roto, y empezó el proceso de afectación a las personas. No es lo mismo desplegar, no es lo mismo desplegar los grupos de atención de emergencias para una sola persona que para 10 o para 15, y dependiendo de la situación de emergencia. Ejemplo, como directivas del colegio, entonces nosotros identificamos que hay una fuga de gas en un lugar cercano y eso solo me afectó a 3 personas que estaban a la hora de descanso cerca de ese punto específico. Se lograron evacuar las personas. ¿Qué necesitamos nosotros para atender? Entonces, empezamos nosotros a trabajar en función del tipo, magnitud y complejidad del incidente. ¿Qué necesitamos nosotros para atender esa emergencia? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos bomberos, necesitaremos policía, necesitaremos ambulancias. ¿Cuántas ambulancias necesitamos? Necesitamos llamar a los organismos de respuesta como el gas natural, es posible, y entonces empieza a crecer, ¿sí? Se establece de arriba hacia abajo de acuerdo a las necesidades.
O también puede llegar a decrecer de abajo hacia arriba. ¿Cuándo? Cuando se realiza un análisis de la situación y se dice, no, lo que pasa es que las 3 personitas que se vieron afectadas por el desmayo no fue por una fuga de gas, sino fue porque de pronto comieron algo que les cayó mal y generaron un proceso de una indigestión. Ah, bueno, ¿necesitamos gas? No necesitamos gas, entonces empezamos a decrecer esa situación. Ya no necesitamos, se conoce como una desmovilización de recursos, ¿sí? No necesitamos de pronto a los señores de los bomberos, sí necesitamos la ambulancia, sí necesitamos los brigadistas. Entonces, digamos que nosotros organizamos la estructura de la emergencia, de la situación, de acuerdo a la magnitud y complejidad del incidente. Lo mismo que si nosotros tenemos la situación en nuestra casa. Entonces, ¿qué pasó? No, que mira, que es que una persona se atoró. Que la persona se atoró, ¿qué tenemos que hacer? Activemos la brigada en nuestra casa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Iniciamos con los primeros auxilios. Empezamos a generar la maniobra de Heimlich para poderla desatorar. ¿Es necesario llamar a una ambulancia? Si es necesario llamar a una ambulancia, es necesario llamar a un organismo de respuesta un poco mayor y empezamos a crecer esa situación. Entonces empezamos nosotros a jugar con esa organización modular. Pero no, resulta y pasa que la persona logró botar el elemento, logró desalojar el elemento, no está atorado, se logró controlar la situación. No hay necesidad de hacer crecer o de generar esta organización modular. Y lo mismo sucede cuando tenemos nosotros esa fiesta, estamos organizando la fiesta del niño de Santiaguito, entonces nosotros decimos, bueno, se nos empezó a crecer la situación porque nos llegó más gente que de pronto no estaba confirmada o que de pronto decían que sí, que no, pero nos llegaron al final. Entonces nosotros debemos tener esa capacidad de expandir o de contraer los recursos que tenemos para la atención de esa emergencia. Toca comprar más cervecita, toca echarle más agua a la olla. Yo con echarle mi agua a la olla. Toca comprar más vasos, toca conseguir más mesas. ¿Cómo entramos nosotros a hacer eso? ¿Y quiénes son los encargados de realizarlo? Pues ya ahorita lo vamos a verificar. ¿Listo? Comunicaciones integradas, y aquí sí nosotros nos vamos a una sola específica para cada uno de los 3 ejemplos que estamos trabajando, y es el hecho de saber cómo se puede entregarle a todas las personas que están dentro del incidente, que fueron afectadas por el incidente, sobre lo que está sucediendo. Entonces, digamos que debe haber un solo canal de comunicación, ¿sí? Hablar sobre una sola terminología, se establece sobre un solo plan, entonces es importante ya tener, bueno, ¿cómo le vamos a comunicar a nuestra empresa? ¿Cómo le vamos a comunicar a todas las personas que hay una situación de emergencia? Entonces se puede hacer por un sistema de alarma, por voz a voz. Bueno, esto nos vamos a aplicarlo tanto a mi empresa como a mi casa, ¿no? Entonces, ¿cómo les indicamos que hay una situación? Entonces establezcamos un canal de comunicación. Tenemos un WhatsApp, tenemos radios, hay un sistema de alarma, ¿sí? Hay unas luces que nos indican que algo está pasando. ¿Qué sucede en todos los aspectos? ¿Se va la luz? ¿No se va la luz? ¿Cómo podemos nosotros entrar a jugar? ¿Sí? Tenemos grupos de WhatsApp, tenemos radios de comunicación. Es importante tener esto para que las personas que están de una u otra forma coordinando y atendiendo el incidente puedan entregarle a las demás personas qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Hagámonos un ejemplo. Se nos presenta una situación de mayor riesgo que nos indica tanto la empresa como la casa que tenemos que evacuar. Recuerden que hay unos sistemas de alarma que nos indican a nosotros, a las personas, que nos tenemos que alistar, que nos tenemos que preparar y que tenemos que estar atentos para seguir las indicaciones de unas personas para poder salir. Si nosotros nos vamos, hay un sistema de comunicación que se hace. ¿Cómo se hace? Se puede hacer por el WhatsApp, por el sistema de alarma o el voz a voz, ¿sí? Y digamos que cuando tenemos una fiesta, un ejemplo muy pequeño, es cómo le transmitimos la información a las personas de que llegaron los mariachis para celebrar el cumpleaños cuando todo el mundo está digamos como que en pleno ejercicio de bailar y de toda la cosa, que estamos dentro del evento. Entonces, ¿cómo se les hace? Pues sencillo, ¿uno a quién va? Uno va a pasarle la información a la persona que está manejando la música, ¿sí? Bájale un poquito y de una indicación, pero de pronto si es una sorpresa, entonces, ¿qué hacemos? Cogemos y desligamos a unas personas para decirle, mire, vaya, díganle a la gente que por favor se sienten, que ya vienen los mariachis, que ya viene la sorpresa. Entonces, todo el mundo va a eso. Es establecer el plan de comunicación de acuerdo al lugar donde nosotros nos encontremos, pero por favor, importantísimo, nunca debemos dejar de comunicar lo que se está presentando en las situaciones de emergencia. ¿Listo? O en el evento en el que estemos nosotros. Dentro de esto, entonces ya nosotros empezamos a mirar las funciones específicas que trabajan
dentro de una situación de emergencia, las comunicaciones, cuáles son esas responsabilidades específicas de las personas, cuáles son esas funciones específicas de cada uno de los integrantes de ese componente de administración de emergencia o de organización de un evento. ¿Listo? Entonces, tenemos nosotros y arrancamos dentro de las funciones del comando. Entonces, hay algo que se llama un staff o se conoce como un staff, que es esa parte administrativa de la atención de la emergencia. Aquí es importante tener en cuenta que un líder puede llegar, o un comandante de incidente puede llegar a asumir una o varias de las funciones. Ejemplo, muchas veces una fiesta para pocas personas pues no requiere un despliegue tan extenso o no se requiere generar, digamos, una organización modular tan extensa, sino que con un adecuado alcance de control de una o dos personas, pues podemos darle nosotros el manejo a la situación. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a trabajar con esa parte de decir, bueno, entreguemos esas responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades que trabaja el staff de comando? Entonces el staff de comando trabaja con algo que se conoce como el oficial de seguridad, el oficial de información pública y el oficial de enlace. Ellos son los que de una u otra forma se encargan de actuar o de trabajar la parte administrativa. Por eso nosotros decimos que muchas veces en una empresa o en nuestra casa, los encargados de decir qué se hace o cómo se hace la actuación ante una situación de emergencia, tiene que ir específico en función de lo que ya está planeado. Estas personas son las cuales están dentro de una capacidad jerárquica de poder dar órdenes que se pueden cumplir. ¿Listo? Por eso un brigadista en una empresa no puede dar una orden de evacuación sin que no haya pasado la información por el jefe de brigada por o por el comandante de incidente, muchas veces el gerente de la empresa. En nuestra casa igual, no se pueden tomar determinaciones en una situación de emergencia si la persona que está a cargo no da la indicación. Entonces una persona en la casa se dejó llevar por la situación y no, salgamos, no, espérense, no hay que salir, no se ha dado una orden. Entonces digamos como que son estas personas que me indican a mí qué se puede hacer y qué no se puede hacer. De pronto alguien en la fiesta vio la necesidad y dijo, no, es que resulta y pasa que se acabó el agua y entonces yo me voy a ir a comprar agua porque aquí yo veo que sobró plata, yo voy y compro agua. Esa persona fue y compró el agua. Pero resulta y pasa que no sabía o no tenía la información de que el comandante de la fiesta, el comandante del incidente, tenía una reserva de agua precisamente por algo se había presentado. Entonces, digamos que es entrar a jugar con esta parte. De ahí hacia abajo se establece unas secciones para poder trabajar, que es la sección de planificación, la sección de operaciones, la sección de logística y de administración y finanzas. Entonces vamos a desglosar cada una de estas y pues vamos a mirar cuáles son las funciones y responsabilidades. ¿Listo? Las funciones del comando, del staff, lo que yo les estaba hablando ahorita, ¿cuáles son? Digamos como que las responsabilidades son las de coordinar. Muchas veces puede sonar feo, pero digamos que esa es la palabra técnica y es mandar, dirigir, coordinar las acciones para la realización de la atención del incidente, ya sea una situación de emergencia, un proceso de evacuación en mi casa o una fiesta que podamos nosotros tener. ¿Listo? Importantísimo contar con esa parte administrativa. Entonces aquí es donde les recordamos que nuestro sistema de comando de incidentes se basa en los principios y en unos fundamentos administrativos, ¿sí? En la administración de empresas. Administrar una emergencia es trabajar de forma inteligente, eficiente, coherente para administrar unos recursos, lo que nosotros tenemos, entiéndase por recursos, todo lo que yo tengo para la atención de una emergencia, ya sea desde una cura hasta un carro de bomberos en mi empresa, en mi casa, desde un botiquín hasta la maleta de protocolo de actuación por amenaza sísmica. En una empresa, en una fiesta, perdón, desde un dulce hasta la gaseosa o el licor para las personas adultas, todo eso, todo lo que viene, la parte de la comida, los juegos para los niños, todo eso, es poder administrar eficientemente eso. ¿Por qué? Porque ante una situación de emergencia en una empresa, si yo tengo, hablemos de 10 brigadistas contra incendios, cada uno equipado con su extintor, yo no puedo ir a meter a los 10 brigadistas a atender una situación de emergencia para un fuego inicial o fuego incipiente, ¿sí? En mi casa, si de pronto sucedió una situación donde una persona se cortó y alguien va a prestar un primer auxilio, yo no puedo ir a gastar todos los paquetes de gasas en una herida tan pequeña porque no digamos como que no va a haber esa adecuada administración de los recursos. Lo mismo que tenemos nosotros en la empresa.
Nuestra casa, en nuestra fiesta, teníamos 10 pollos para repartirle el almuerzo a las personas y alguien vio de pronto la necesidad de gastar esos 10 pollos en la mitad de las personas. No hay un adecuado manejo de los recursos. Entonces, digamos que la idea de tener esta parte administrativa es la de manejar integralmente los recursos, contabilizar y controlar el uso, optimizar su uso, importantísimo garantizar la seguridad del personal, reducir la dispersión en el flujo de comunicaciones, reducir las intromisiones. Entonces, digamos que todo eso es importante para que todo se mantenga dentro del esquema de la atención eficiente de una situación o de un incidente. Cuando nosotros hablamos de estas funciones del staff, entonces yo establezco a alguien que se encargue de la seguridad del entorno. Entonces, ¿qué pasa? Resulta y pasa que ante una situación de una emergencia en una empresa, las personas de seguridad tienen esa función y responsabilidad de entregarle al comandante incidente las directrices específicas para salvaguardar la vida de las personas ante una situación de emergencia, tanto del personal externo como el personal que está atendiendo la situación. Entonces es fácil decir, bueno, yo como oficial de seguridad lo que voy a hacer es permitir que todas las personas que ingresen a atender la emergencia tengan sus elementos de bioseguridad. ¿Sí? Que las personas que de pronto sufrieron afectación no se acerquen tantos metros porque puede haber una segunda afectación. Si yo estoy en mi casa, es importante tener en cuenta que si nosotros tenemos un proceso de evacuación es dirigir completamente a mis familiares por zonas seguras hacia un punto de encuentro, determinar quién es el que puede hacer esa responsabilidad. Y lo que yo les tocaba ahorita el tema de la fiesta es poder verificar que el entorno sea seguro, verificar que los niños que están en las atracciones infables jueguen de forma correcta, es verificar que de pronto si estamos en un espacio abierto no ingresen personas que no sean las de mi familia o que sean invitadas, es eso, es como tener a cargo las funciones dentro del proceso de la responsabilidad de las funciones de seguridad. ¿Listo? Información pública es importantísimo. Es la persona que se encarga o tiene la responsabilidad jerárquica en muchas empresas de salir a los medios. ¿Listo? Es ese punto de contacto que tenemos nosotros y ustedes de pronto lo han visto y ahorita más que todo con lo que se ha presentado en varias situaciones del país, que siempre va a salir una sola persona de una institución específica de acuerdo a la emergencia a dar indicaciones. Y esa persona no puede salir a dar cualquier tipo de indicaciones, sino que son indicaciones específicas, diseñadas o destinadas o implementadas por el comandante del incidente. ¿Listo? Dentro de esto es importante que solo tenemos un único centro de información y es preparar esos comunicados para la prensa. Lo mismo en nuestra casa. En nuestra casa, ya sea en la fiesta o en el lugar, muchas veces uno no da tantos detalles de alguna situación porque eso se puede malinterpretar y eso es lo que se requiere, que haya una sola persona que tenga esa función específica. El enlace es importantísimo. ¿Por qué? Porque esa persona es la que nos va a ayudar a tener ese contacto con los organismos externos, ¿sí? Ya sea con los proveedores en el caso de la fiesta, quién es el que me trae la lechona, quién es el que me trae la gaseosa, quién es el que me trae, quién es el que trae, quién es el que trae, quién es el que trae. Lo mismo cuando nosotros estamos atendiendo la emergencia, se presentó una situación en nuestra casa, se presentó una situación en la empresa, quién es el que activa la línea de emergencia, cuáles son los recursos que se necesitan y pues es como quien genera ese sistema de tener ese directorio, ese árbol telefónico con cada una de las situaciones de las instituciones, perdón, que necesitemos para la atención de esa emergencia. Planificación. Esta función de planificación no muchas veces se la puede delegar a otra persona o la puede hacer el comandante del incidente o el comandante del evento. Prevé las necesidades en función de lo que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, vamos a atender de pronto en nuestra empresa un fuego inicial o fuego incipiente. En nuestra casa vamos a hacer un simulacro para saber cómo estamos en un proceso de evacuación. En la fiesta vamos a organizar la fiesta del bautizo de Santiaguito. Entonces, ¿qué se hace ahí? Empezamos nosotros a prever las necesidades. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo queremos llegar a ese fin? Entonces se establecen unos objetivos y aquí en la de planificación es donde se establece el PAI, el plan de atención del incidente. Objetivos claros, específicos, concretos, que sean medibles, que sean observables y que sean alcanzables. ¿Sí? Entonces nosotros queremos hacer una fiesta por todo lo alto para celebrar los cumpleaños de Santiaguito. Ok. ¿Qué necesitamos para esa fiesta? Por todo lo alto.
mirar con qué recurso contamos. Y entonces ahí empezamos nosotros a trabajar en función de toda esa parte de lo que necesitamos, recolectamos la información acerca del desarrollo del incidente, llevamos el control de los recursos, que es lo mismo que trabajaríamos nosotros en una situación del simulacro de evacuación o de atención de una emergencia en nuestra empresa. Dentro de esas funciones, bueno, como ya les había dicho, elaborar el PAI, se recopila toda la información de lo que se necesita, de lo que se está haciendo y de lo que posteriormente se puede necesitar, ¿listo? Y se planifica la desmovilización de todos los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Atendemos una situación, vayámonos a trabajar aquí el ejemplo de la situación de la fiesta en nuestra casa. Entonces, se elabora un plan de acción de incidente, ¿por qué? No, la fiesta va a durar más o menos hasta las 3 de la mañana para que los adultos alcancen o sea, empezamos 8 de la mañana, no mentiras, 5 de la tarde hasta las 3 de la mañana el otro día. Pero resulta y pasa que dentro de ese proceso de planificación nos dimos cuenta que hubo gente que se quedó más, que hay gente que quiere seguir. Entonces, digamos como que se debe tener precisamente esos procesos de planificación para atender las situaciones que se nos pueden salir a nosotros. Por eso es importante tener toda la información, desde un antes, un durante y un después. Planificar la desmovilización, es decir, bueno, ya todo el mundo se fue. ¿Quién es el encargado de? Entonces se retiran las personas, llegan las personas de aseo, las personas que le hacen mantenimiento a los equipos, las personas que se encargan de recoger todo en la parte. Todo esto va dentro de esa parte de la función de planificación. ¿Listo? Operaciones. En una empresa, la función de operaciones la desempeña la brigada de emergencias. Son las personas que ponen en práctica los procedimientos operativos normalizados para la atención de la emergencia. Lo mismo que hacemos nosotros en nuestra casa. Se implementa el plan de acción del incidente. Son todas las operaciones de respuesta. ¿Quién coge a los perritos, las mascotas? ¿Quién coge o se encarga de los adultos mayores en la casa? ¿Quién se encarga de sacar los niños? ¿Quién coge la maleta? Ya es distribuir esas funciones específicas, muchas veces de acuerdo y teniendo en cuenta las habilidades del personal. En nuestra casa, en nuestra fiesta, y dele con la fiesta, en nuestra fiesta podemos entregar esas operaciones a quién. ¿Quién es el que se encarga de pronto de la seguridad? De pronto cogemos al primo o al tío más alto de la familia, o de pronto el tío policía. ¿Quién se encarga de ayudar en la cocina? Generalmente las personas que tengan una condición viable para poderlo hacer. ¿Quiénes son los que se encargan de los niños? ¿Quiénes son? Entonces entregamos nosotros esas funciones específicas de acuerdo a las responsabilidades adquiridas por cada una de las personas. ¿Listo? Dentro de la logística siempre debe haber alguien que está pendiente de los recursos que se tienen. Entonces es importantísimo tener en cuenta que en nuestra empresa muchas veces contamos con el grandísimo apoyo de las personas de seguridad y salud en el trabajo, que son las personas que se encargan de hacer digamos como que cumplir y velar por la seguridad de los trabajadores, a la seguridad del trabajo de los trabajadores, perdón, donde ustedes ven que muchas veces en sus oficinas tenemos los botiquines, hay extintores, hay desfibriladores, tenemos los brigadistas capacitados, ustedes los ven trabajando en función de prepararse para atender una situación de emergencia. Esto es trabajar de la logística desde el antes. En nuestra casa, ustedes ya tienen los equipos mínimos para atención de una emergencia. Tenemos un sensor de humo, contamos con un extintor, hemos brindado capacitación, tenemos nuestros botiquines, tenemos un plan de emergencias familiar donde tenemos todos los equipos. Entonces, mire que aquí es donde nosotros hablamos de tener las instalaciones, los servicios, el suministro, todo para asegurar el bienestar del personal. Y pues en la fiesta es la persona que se encarga de saber a qué hora llega la lechona, cuánta comida se compró, dónde tenemos guardado, por qué los tenemos guardados, cuándo se saca el pastel, para cuántas personas, todo eso. Es entrar a mirar esa función y responsabilidad que muchas veces en una fiesta todas estas responsabilidades las puede asumir una sola persona, pero pues para que no quede pesado es bueno implementar un sistema comando de incidentes. ¿Listo? Funciones de administración y finanzas, importantísimo tenerlas clarísimas en cualquiera de estos tres aspectos, ya sea empresa, casa o evento, por decirlo así, cotidiano. Bueno, cotidiano, pero pues sí podemos hablar de una situación que nos diga que necesitamos administrar la plata. Siempre tiene que haber alguien, contar con un rubro. Digamos que en la empresa, uno ante una situación de emergencia se apoya mucho con la parte
con la parte de financiera, contabilidad, caja menor, en decir de pronto, no, mire, tuvimos una situación de control de un fuego y los brigadistas necesitan hidratación. Desafortunadamente, pues, no contamos con la logística y necesitamos. Entonces, ¿qué hacemos? Solicitar, activar ese sistema de comando de incidentes, hablarle al comandante de incidentes y él da la orden. Él dice, mire, necesito que por favor consigamos agua, necesito los recursos para poder conseguir agua y poderle suministrar a los brigadistas. O sea, nos acabaron los botiquines, se nos acabaron los extintores, necesitamos conseguir. ¿Cómo se hace todo eso? Va en función y responsabilidad de una sola persona. Al igual que en nuestra casa, nuestro plan de emergencias familiar, siempre va a haber una persona y recuerden que ante cualquier situación de emergencia nosotros debemos tener dinero de reserva, ¿no? Tuvimos que evacuar ante un evento sísmico, listo, tengo mi familia preparada, salimos nosotros, salimos dentro del ejercicio a nuestro punto de encuentro, no podemos volvernos a nuestra casa, de pronto el periodo de atención de emergencias por los organismos de respuesta se demora más de 10 horas, tenemos comida, pero nos toca de pronto comprar algo. ¿Qué necesitamos? Plata. Administrar esa función de las finanzas. ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para ahorrar y para poder, digamos, como que mitigar esos impactos financieros ante la materialización de las situaciones de emergencia? Y en nuestra fiesta, pues obviamente decimos, ¿qué pasó? No, que se acabó. ¿Qué nos toca sacar? No como muchas veces hacen en algunas fiestas, o hacemos en alguna fiesta de, hey, venga, hacemos la colecta, porque es que no tenemos, sino ya es tener un destino, digamos, es tener un monto destinado para prever o atender esas situaciones ante la materialización del evento. ¿Listo? Dentro de esto, quiero que se den cuenta que, digamos que es un tema, no es muy complejo, no es muy difícil de entender, pero sí lo podemos nosotros aterrizar dentro del ejercicio a cualquier evento que podamos nosotros tener en nuestra cotidianidad, ya sea por situación de emergencia o por un evento en nuestra vida diaria. ¿Listo? Esta parte, si quieres, regálame la siguiente, Inge, porfa. Esta partecita de este sistema comando de incidentes nos lo entrega a nosotros la USAID. Para los grupos de respuesta, para los grupos de atención de emergencias que tenemos en nuestro país y a nivel mundial, porque esto es a nivel mundial, tenemos el apoyo de la USAID, cursos OFDA, de la Asociación Americana Unidos para los Pueblos de América, donde estos cursos, uno básico para los organismos de emergencia, se demora más o menos unos 8 días para poder trabajar en función de esta parte administrativa de una emergencia. ¿Sí? Y hay varios niveles, el intermedio y el avanzado. ¿Qué queríamos entregarles a ustedes el día de hoy, damas y caballeros? Brindarles la información de que es muy fácil, pues digamos como que de una forma implementar un sistema de comando de incidentes que no es difícil, pero sí es importante lograr identificar y entender estas funciones específicas para saber cómo se organizan las atenciones de los eventos. ¿Listo? Perfecto. Ingeniero Wilmer. Instructor Carlos, muchísimas gracias por esta información tan importante que nos acabas de regalar. Vamos a pasar entonces a nuestro evaluémonos final de esta acción educativa. Vamos con nuestra primera pregunta. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿en qué se basa el sistema comando de incidentes? A. Jerarquía militar. B. Política de prevención de emergencias. C. Administración de empresas eficiente y moderna. Daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. Los resultados fueron A. Jerarquía militar, un 2% de respuesta. B. Política de prevención de emergencias, un 83% de respuesta. C. Administración de empresas eficiente y moderna, un 15%. Carlos, ¿cómo nos fue nuestra primera pregunta de este evaluémonos final? Bueno, es importante tener en cuenta, como lo decíamos nosotros ahorita, que el sistema de comando de incidentes es un modelo de administración de emergencias basado en la administración de empresas. ¿Listo? No es una política como tal, porque las políticas son las que nos establecen a nosotros el qué debe haber
para poder generar esa seguridad ante una emergencia, pero en nuestro sistema de comando de incidentes nos hace referencia a la parte de cómo usted administra la emergencia. ¿Listo? Entonces la respuesta ahí era así. Muchas gracias por la aclaración. Vamos a pasar entonces a nuestra segunda pregunta. Nuestra segunda pregunta nos dice, ¿cuántas funciones es óptimo que tenga un líder? A, de 6 a 10, B, de 1 a 3, C, no más de 5. Daremos igualmente 15 segundos para la respuesta de nuestra segunda pregunta. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. Los resultados fueron A, de 6 a 10, un 4% de respuesta, B, de 1 a 3, un 25% de respuesta, C, no más de 5, un 72%. ¿Cómo nos fue, Carlos, en nuestra segunda pregunta de este Evaluémonos final? Perfecto, muy bien. Recordemos que dentro de nuestro sistema de comando de incidentes, el lugar óptimo para el manejo de las personas es no más de 5. Yo puedo trabajar hasta 7, pero de ahí para adelante ya se me perdería ese alcance de control y no sería eficiente para una organización móvil. Muchas gracias por la retroalimentación. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿cuánto tiempo es funcional un sistema comando de incidentes? A, 12 horas, B, 3 días, C, indeterminado. Daremos 15 segundos para nuestra última pregunta de esta acción educativa de hoy. Vamos con los resultados de nuestra tercera pregunta. Los resultados son A, 12 horas, un 3% de respuesta, B, 3 días, un 10%, C, indeterminado, un 86% de respuesta. Carlos, nuestra última pregunta, ¿cómo les fue a nuestros asistentes? Perfecto, la respuesta es la C y nos vamos con el ejemplo que yo les hacía de, teníamos una fiesta planeada desde las 5 hasta las 3 de la mañana y se nos extendió. El sistema debe continuar. Cuando ya son las situaciones de emergencia en nuestras empresas, tengan en cuenta que, como les decía, los organismos de respuesta contamos con capacitación y entrenamiento y lo que hacemos es algo que se conoce como la transferencia de mando. Cuando la emergencia ya se sale de control, entonces sí, es indeterminado, pero dentro de los periodos operacionales hay unas personas que se encargan en un tiempo determinado de atender la emergencia. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra acción educativa. Te deseamos un excelente día y esperamos verte muy prontamente en nuestra comunidad nacional de conocimiento. Igualmente para todos, que tengan un muy buen y bendecido día. Muchas gracias. Para todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se podrá generar de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.com. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para ser un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos
de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.